Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite el poder estar aquí y también el privilegio que nos da de poder escuchar su bendita palabra. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno y poderoso eres de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites el poder estar a cuentas contigo, Padre, pero también el poder poner las peticiones de nuestros hermanos y aún las nuestras, Padre, porque nos enseña, Señor Jesucristo, el que solamente tú nos ayudas, Señor Jesús, y podemos tener la fe que tú nos escuchas y respondes, Padre, conforme a tu bendita voluntad y en tu tiempo, Señor Jesús, y poder hacer caso a esa invitación que nos dices: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Te damos gracias, bendito Dios. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es: no pierdas el ánimo. ¿Cuántos pasamos por tiempos difíciles, verdad? Por situaciones adversas en nuestra vida, en todo nuestro trayecto de nuestra vida pasamos, ¿verdad? Vienen situaciones difíciles, luego viene la paz y luego viene quizás otra vez alguna situación que nos empieza a desanimar, nos empezamos a sentir cansados, ¿verdad? Pero también su palabra de Dios nos dice: venid a mí, ¿verdad? Todos aquellos que tengamos esa falta de fuerzas, poder acudir a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando pasamos por esas situaciones difíciles, muchas veces nos llegamos a sentir tristes, nos llegamos a sentir enojados, quizás muchas veces nos hemos llegado a sentir solos, nos hemos llegado a sentir débiles o desanimados. ¿Por qué desanimados? Porque a veces pensamos que estamos orando, llorando y no pasa nada, ¿verdad? Pareciera que no pasa nada y nos empezamos a desanimar. Pero la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que entrar en esa situación de desánimo. Entonces hoy vamos a ver qué hacer para no perder el ánimo, para no sentirnos solos, para que cuando estemos en esas situaciones difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Muchas veces o tenemos muy arraigada esa palabra de que vemos a alguien pasando por una situación difícil y solamente le decimos: échale ganas. Pero el que está pasando por la situación difícil, o cuando estamos nosotros pasando esa situación difícil, decimos: pero ¿dónde se compran esas ganas? ¿Verdad? ¿Cuánto tengo que comprar de esas ganas que tú me dices para que yo salga de esta situación? Entonces, a través de la palabra de Dios vamos a ver qué hacer para no perder el ánimo cuando estamos pasando esa situación difícil. La primera es: nuestra fe debe de ser fortalecida. El Salmo 27, del 13 al 14, nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces, en este salmo es un salmo de David. Él fue un hombre que enfrentó grandes situaciones durante su vida. Vimos que cuando él era pastor, pues él peleaba con los osos, con los leones para defender a sus ovejas. Entonces era un jovencito, no le era fácil, ¿verdad? Y después, cuando fue elegido como rey, pues él aprendió a esperar los tiempos de Dios para que él pudiera reinar sobre Israel. Entonces, fue un hombre conforme al corazón de Dios, que así también lo dice las Escrituras, pero también fue un hombre que, a pesar de que se equivocó, siempre creyó en la bondad de Dios. Su fe siempre fue perseverante y lo podemos ver en los salmos. Había situaciones en donde él oró por su hijo que estaba enfermo, ¿verdad? Pasó por situaciones difíciles, pero aceptó lo que el Señor traía, lo que el Señor había decidido, y siguió creyendo en el Señor. Entonces, nosotros debemos de aprender también a esperar en Dios y poner nuestra confianza en Él.
esperar los tiempos de Dios. A veces nosotros cuando estamos en esas situaciones difíciles empezamos a desesperarnos. ¿Por qué no sucede? Queremos que ya surjan las cosas, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos dice, espera, porque algo nos va a enseñar, algo vamos a aprender durante ese proceso de la situación difícil por la cual estamos pasando. Es un proceso también de enseñanza. Entonces debemos nosotros de aprender, pero sin perder la fe en Dios, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones difíciles, nuestra fe se va a ser fortalecida. ¿Con quién? Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que debemos de hacer para no perder el ánimo es no permanecer en el miedo, porque el miedo también llega a apoderarse de nosotros. Llega a pasar y nos llegan las ideas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué empezamos a sentir miedo cuando empezamos a perder nosotros el control de las cosas o el control de lo que nosotros pensamos que tenemos el control? ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que tenemos el control de nuestra vida, ¿sí o no? A veces tenemos una casa, nos da seguridad, tenemos un buen trabajo, también nos da seguridad, estamos sanos y todo perfecto, ¿no? Todo va muy bien. Nos sentimos, pensamos que tenemos ese control de nuestra casa, de nuestra vida, pero cuando es tocado algo de eso que a nosotros en lo personal nos da seguridad, empieza a entrar el miedo. ¿Qué va a pasar después? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar si pasa esto? Y empezamos a angustiarnos. El miedo empieza a entrar en nosotros. Entonces, no podemos evitar que las ideas lleguen a nuestra mente, ¿verdad? Llegan pensamientos negativos, llega el temor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que no hagan raíz en nuestra vida, que no se queden en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no dejar que el miedo permanezca en nosotros. Vamos a leer Isaías 41:10. Ayúdenme a buscar Isaías 41:10. La palabra de Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, la razón por la cual nosotros no debemos de temer, lo dice ahí en la parte A del versículo, que dice, porque yo estoy contigo. Entonces, la presencia de Dios nos genera seguridad y valentía. Cuando el miedo y el desánimo quieren apoderarse de nosotros, debemos de acudir a Cristo y tener la certeza que es Dios quien nos sostiene y nos ayuda. Ahora nos podemos preguntar, ¿tú lo crees? ¿Crees que el Señor está contigo? Porque cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles es donde tenemos que agarrar esas promesas de Dios. Es donde tenemos que hacer nuestras esas promesas. El mismo Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que Dios no miente, sabemos que Dios es un Dios fiel y si Él así lo ha prometido, así lo hará. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y así lo hará. Entonces, nosotros volvemos al número 1 que dijimos que nuestra fe es fortalecida. Entonces, nuestra fe es fortalecida porque creemos las cosas que Dios nos dice. O sea, creemos en Dios y le creemos a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creemos a Dios, nuestra fe se fortalece porque estamos creyendo lo que dice aquí Isaías 41:10, que no temamos porque Él está con nosotros. Entonces, Él pasa con nosotros esos desiertos, ¿verdad? Esos desiertos que nosotros nos sentimos quizás solos, quizás está la familia, ¿verdad? Los amigos.
pero muchas veces nuestra alma se siente sola. Entonces tenemos nosotros que agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él está con nosotros aún en esa situación. Cuando nosotros nos sentimos desfallecer, el Señor nos levanta, el Señor nos carga, nos agarra en sus brazos y no nos deja caer. A ese ahí donde nosotros recibimos la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también tenemos nosotros, para no caer en ese desánimo y que nuestro ánimo siga de pie, también tenemos que seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice el Salmo 30, el 11 y 12. La palabra de Dios dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, si nosotros buscamos en el diccionario, cilicio significa vestiduras ásperas que se usaban antiguamente para una penitencia. Y el ceñir, que dice ahí, has ceñido, me ceñiste de alegría, la palabra ceñir es un verbo que se refiere a ajustar, a apretar alrededor algo. Entonces, es como el cinturón se ciña a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir alabando al Señor Jesucristo. Darle la honra, la gloria y la suprema alabanza, porque solamente Él es digno. Cuando nosotros le cantamos a nuestro Dios con el entendimiento, sabiendo qué es lo que le estamos cantando, ¿sí?, nuestra alma empieza a fortalecerse. ¿Por qué? Porque al saber, cuando yo canto, Dios mío, tú eres mi salvación, mi roca mía, ¿verdad?, mi castillo, tú eres mi todo para mí, yo le estoy fortaleciendo mi fe en sabiendo qué es lo que Dios es para nosotros, qué es lo que es Dios. Recordemos que hemos estado viendo que tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras. A través de las Escrituras, de lo que nosotros vamos leyendo, empezamos a conocer características, ¿verdad? El carácter de Dios, su naturaleza, las conocemos a través de las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos los salmos, muchos de ellos son cantos, otros son oraciones, ¿verdad? Cuando nosotros las cantamos con ese entendimiento, somos fortalecidos porque estamos dándonos cuenta de quién es Dios. O sea, no nos va a dejar caídos, no nos va a dejar, como humanamente a veces se llega a pensar que alguien está pasando por una dificultad y a veces decimos, pues se lo merece, ¿verdad? Porque ya se porta mal, porque ya... Humanamente muchas veces se llega a decir eso. Qué bueno que Dios no es así. Que Dios sale y busca al que está perdido y viene y lo rescata, ¿verdad? Nosotros estábamos perdidos y vino el Señor Jesucristo a darnos la vida. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos también de esas alabanzas, de esos salmos. Podemos nosotros escudriñar las Escrituras para poder que nuestra fe también siga siendo fortalecida, el poder saber quién es Dios, el poder, ¡hey, despierta! Dice la palabra del Señor, levántate, despierta porque ha venido tu luz. Entonces nosotros tenemos que alabar al Señor Jesús, a nuestro Dios, aún en esas circunstancias, aún cuando nosotros pareciera que no podemos más, tenemos que seguir alabando a nuestro Dios. También debemos de tener siempre la comunión con Dios. No la debemos nosotros de descuidar nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenme a buscar Juan 15 y vamos a leer el versículo 4 y el 5. Juan 15, el 4 y el 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces nosotros necesitamos seguir permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros, aun cuando la adversidad fuese mayor a nuestras propias fuerzas, nuestra comunión con Dios no debe de ser descuidada ni debemos de abandonarla, la debemos estar ahí constantemente buscando al Señor Jesucristo. Cuando estamos pasando por esas situaciones adversas es cuando más debemos de buscar al Señor Jesucristo. Fíjense, ¿a quién podemos acudir cuando estamos siendo perseguidos? Acudimos a aquel que sabemos que nos va a ayudar. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar y Él es nuestra ayuda, dice la palabra de Dios en los Salmos, Él es nuestro pronto socorro, ¿verdad? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar y bramen a causa de su braveza. Dice, las corrientes del río alegrarán la ciudad de Dios. Entonces nosotros sabemos que Dios es nuestro socorro, que Dios es nuestro pronto auxilio, entonces tenemos que aprender a acudir a Él, y Él mismo nos dice, venid a mí. Entonces, en la Biblia encontramos varios personajes, ¿verdad?, que hemos leído durante mucho tiempo, que durante su vida ellos buscaron a Dios, consultaron a Dios en tiempos difíciles. Por ejemplo, Moisés, cuando estuvo guiando al pueblo de Israel, presentaba varias situaciones difíciles y en cada una de ellas consultó al Señor y el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer. El rey David, cuando era perseguido, también consultó al Señor, a Dios, y también Dios le dijo qué era lo que tenían que hacer. El mismo Pablo, cuando era perseguido, también él buscaba, ¿verdad?, oraba y clamaba a Dios, y Dios le mostró sus grandes maravillas, lo rescató de muchas situaciones, y entonces nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús oró en el Getsemaní a Dios, ¿verdad? Y el mismo Dios le dio las fuerzas, le dio la fortaleza para que pudiera pasar ese proceso de llegar a la cruz, de que dio su vida por nosotros, pero también le dio la fortaleza y la gloria de resucitarlo de entre los muertos. Entonces, nosotros podemos encontrar ejemplos de personas que en situaciones difíciles buscaron a Dios. Su comunión no se vio afectada. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios siempre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la certeza que cuando oramos, el Señor nos escucha, el Señor está con nosotros. No debemos de olvidar que la fuente de nuestro gozo y de nuestro ánimo es el Señor Jesucristo. No se nos debe de olvidar que a quien va a acudir en nuestra ayuda es nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo. Para terminar, debemos de fortalecer nuestra fe, aprender a esperar en Dios, esperar sus tiempos, ¿verdad? Y sobre todo poner oído atento para saber qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que tenemos nosotros que hacer. La razón por la que no debemos temer es porque Dios está con nosotros. Tenemos nosotros que agarrar esas promesas de Dios, hacerlas nuestras, y cuando estemos pasando por esa situación difícil, es decir, Señor, tú me dices, esa es tu promesa, ¿verdad? Entonces, nuestro ánimo no va a decaer porque estamos confiando en Dios. Ahora también debemos de seguir alabando a Dios. Él cambia nuestro lamento en baile. Él va a cambiar, aun cuando nosotros pensamos y vemos todo oscuro, al final está la luz, ¿verdad? Y el Señor no nos da más de lo que nosotros podemos resistir. Entonces nosotros tenemos que seguir alabando a nuestro Dios. También debemos de
cuidar nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, de agarrarnos de Él y poner todo en sus manos. Bendito Dios que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que todo lo hace conforme a su voluntad, pero su voluntad es bendita y es buena, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude, ¿verdad?, a mantener nuestra fe, que nos ayude a confiar en Él, a esperar sus tiempos, que nos ayude a que nuestra comunión con Él siga fuerte, siga firme, agarrados de Él, y que Él sea y que haga conforme a su voluntad. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, poniéndonos en tus manos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en aquello, Padre Celestial, que cuando nosotros sentimos que ya no podemos, Padre Celestial, se nos venga en nuestra mente y esté en nuestro corazón, Padre Celestial, el saber que tú nos levantarás, que ningún hijo tuyo, Padre, permanece tirado, sino que tú nos das las fuerzas, Señor Jesús. Tú nos das el consuelo, tú nos das, Padre Celestial, lo necesario para nosotros estar de pie. Eres tú, Padre, quien levanta nuestra cabeza en esas situaciones difíciles. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos porque tú nos das de tu Santo Espíritu y que es el que nos acompaña, Señor Jesús. Y porque nos das esa promesa de no estar solos, de no sentirnos solos, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe la honra, la gloria y la suprema alabanza, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendice, mis hermanos.